Muy buenos días, o buenas noches, o buenas tardes. El día de hoy se viene un video muy interesante para aquellos amantes del trading, o por lo menos para aquellas personas que quieran incursionar bien en este mundo. Como ustedes sabrán, yo en este canal ya yo he puesto varios videos de trading de criptomonedas, de la plataforma de Binance, algunos tips, algunas cuestiones, cómo se opera la plataforma, aquello, bueno, ya ustedes saben, ¿verdad? Sin embargo, haciendo todas estas cuestiones, me percaté que quizás no le he explicado bien de qué viene esto el trading, qué es el trading como tal, de qué es el trading. ¡Estúpido! De cuáles son los tipos de traders o los tipos de trading que existen en la actualidad. Entonces, bueno, yo siempre he dicho que se lo voy a explicar de la forma más sencilla posible. Sin más preámbulo, este video vamos a hablar mucho, vamos a explicar algunas cosas importantes que tienes que saber si quieres incursionar en este mundo, que no es un mundo fácil, de verdad. De antemano te lo digo, no es fácil. Bueno, fíjate, primero que nada tenemos que saber qué es el trading como tal. Fíjate, yo te voy a poner un ejemplo en el trading para que más o menos entiendas o por lo menos comprendas de la forma más coloquial, más arcaica o más sencilla posible de qué se trata el trading. No es más nada que, si tú lo traduces al español, creo que trading es comerciar, algo así, comercio, comercial, según mi Open English medio balurdo, pero es algo así. Trading es comercial. Supongamos que yo agarro y compro este marcador. Yo estoy comprando este marcador en 3.000 bolívares. O vamos a irnos a dólares porque hay mucha gente que nos vende en muchas partes del mundo. Yo compré este marcador en 5 dólares. Lo compré en 5 dólares. A alguien que vendía muchísimos marcadores. Lo compré en 5 dólares. Entonces yo después de este marcador, después de unos 3 días, o mejor dicho, yo lo compré en 5 dólares y lo voy a vender en 7 dólares. ¿Verdad? Yo lo compré en 5 y lo vendo en 7 dólares. A 10 personas se lo vendí. ¿Cuánto me estoy ganando por cada venta? 2 dólares de diferencia. Me estoy ganando 2 dólares. ¡Qué buena onda! Aquí ya yo estoy haciendo una operación de trading. Estoy comprando un producto barato o a un precio X y lo estoy vendiendo por un precio por encima del valor inicial. Esto es lo que se le llama trading o comercial. Compro algo barato y lo vendo un poco caro. Eso ocurre en el mundo del trading como tal. Eso ocurre en el mundo del trading. Puede darse en criptomonedas, que es el que yo opero. Está el trading, el forex, las divisas pues, como tal. Están las acciones, un poco de cosas súper extremas en el trading como tal, que ustedes van a ir viendo a lo largo de este aprendizaje. Bien, en el caso mío, como ya se lo estoy explicando, yo opero trading de criptomonedas. Bueno, entonces ya tenemos que este producto nosotros lo compramos a un precio y lo vendimos a un precio más caro. Ahí tenemos un pequeño porcentaje de ganancia. En este caso, fíjense cómo nosotros hacemos, porque ustedes ven estas cositas verdes y rojas, se llaman velas japonesas, que en otro video creo que se lo he mostrado. Estas son velas japonesas. Este es el movimiento o la volatilidad de un activo, o en este caso una criptomoneda. ¿Qué ocurre con esto? Si yo tengo el marcador y compro 10 marcadores y los compré en 5 dólares los 10 marcadores, entonces yo lo voy a vender en 7 dólares, ¿verdad? Ahí tengo mi ganancia. Después con eso que yo generé, obviamente tengo una ganancia y estoy cubriendo la inversión. Compro 10 marcadores más, pero resulta que estos marcadores se vendieron muy rápido. Muchísima gente los compró porque les gustó, porque wow, son muy buenos, X. Vuelvo a ofertar eso otro, ya yo no me compré 10, porque yo me compré 10 al principio, pero de una ganancia, entonces ya seguramente me puedo comprar ahora 20, porque tengo una ganancia mayor y probablemente me puedo comprar 20. Cuando yo compro esa cantidad, entonces mucha gente va a decir, wow, yo quiero el marcador porque ya yo le compré uno y me quiero comprar otro. Entonces esa persona me va a comprar otro y él le va a decir a otra persona que mira, este marcador es barato, vamos a comprar otro, vamos a comprar. Cuando muchas personas me compran a mí del marcador, yo voy a decir, ya va, esto se me está dando. O sea, estoy teniendo muchas ventas. Yo ya no voy a poner marcador en 7 dólares. Ya como yo tengo muchos clientes, lo voy a poner en 10 dólares. Voy a aumentar de precio. Entonces yo le estoy dando valor a este producto. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico, buenísimo, buenísimo. O a este activo le estoy dando valor. Porque sencillamente muchas personas están comprándolo. Ocurre lo mismo en el trading.
Cuando muchas personas compran un activo, el valor sube su valor. Por eso es que vemos estas velas verdes, estas largas velas verdes. Pasa con el Bitcoin. El Bitcoin es muy popular, es la moneda número uno, la criptomoneda número uno a nivel mundial. Muchísimas personas están invirtiendo en Bitcoin, entonces el valor sube muchísimo. Cuando ese valor baja otra vez, es porque muchas personas, entonces así como compraron muchas personas entonces venden el producto para volver a recomprar cuando esté más barato. Y vuelve a bajar entonces el valor. Y de eso se trata. Compramos, vendemos. Y así se mueven las monedas, las criptomonedas, perdón. Se mueven las divisas, se mueven las acciones, no sé, se mueven hasta los recursos minerales. Podemos hacer trading con recursos minerales. Wow. Con el oro, con el petróleo, etc. Con eso, y por eso es que nosotros vemos el valor del petróleo. Que el petróleo sube un precio, baja, sube, baja. Es por eso mismo, o sea, es porque sencillamente muchas personas están comprando, vendiendo. Y hace que ese mercado tenga una volatilidad, una subida y una bajada. Eso es el trading. Así de sencillo. Trading es comprar barato, vender caro. Compramos cantidades para que el precio suba y vendemos para que el precio baje y así y listo. Tenemos que saber, conocer, tener conocimientos, quizás algunos conocimientos técnicos, eso se llama análisis técnico. Hacemos estas rayas. Ustedes ven este poco de locuras que yo he hecho aquí en mis operaciones y ven rayas y aquello y lo otro y fino. Eso es análisis técnico. Tenemos otro que se llama el análisis fundamental, que no es más que leer las noticias, ver qué está ocurriendo en el mundo, en la economía. Miren, invirtieron en tal empresa. Elon Musk dijo que el Dogecoin era muy buena y no subió el precio. Elon Musk dijo que el Dogecoin ahora es mala. Vamos a tumbar el precio. Por esas tonterías, quizás algunas personas lo vemos como tonterías, pero hacen que un valor de un activo suba demasiado o baje demasiado. Bueno, ya teniendo estos conocimientos de lo que es el análisis técnico, como les expliqué, el técnico, gráficas, cálculos, ¿sabes? Porque es increíble. O sea, no hay un trader como tal que les pueda decir a ustedes que nunca se equivoca, que nunca pierde. Eso es mentira. No existe un trader en el mundo que no pierda. Todos los traders del mundo pierden. Todos perdemos. Es mentira. Bien, todos perdemos. Yo he perdido dinero, he perdido mucho dinero. Así como también he ganado. Es parte de nuestra formación. Yo no les voy a caer a mentira. Mire, no va a llegar nadie, absolutamente nadie, que le diga, mira, esto es así, compras aquí abajo barato, vender aquí y listo, ya, le tienen ganancias, listo, fino. Es mentira, les están mintiendo. Es mentira que uno cuando incursiona en este mundo, uno siempre tiene que perder. Y no es que me voy a perder a propósito, no, tampoco así, no. Y la vida no es así, la vida es complicada, la vida son puñetazos. En el mundo del trading uno pierde muchas veces. También en el mundo del trading van a conseguirse muchas personas, yo se lo he dicho en otros videos, van a haber muchos estafadores que le van a decir, mira, y tú me das $200 y yo te lo vuelvo en $20,000. Eso es mentira, no le crean. Mi consejo personal, de verdad, no le hagan caso a toda esta poca gente. Mire, en Telegram a mí me escriben miles de personas todo el tiempo. Mira, yo sé que haces trading y entonces bueno, yo te ofrezco, esta es mi empresa, a mí no me importa quién carrizo, o sea, no quiero que me escriban por Telegram ofreciéndome negocios fraudulentos. Es mentira. Y me quieren hasta en inglés, hi, no sé qué, trading. A muchos de ustedes les ha pasado lo mismo. No les hagan caso, que muchas veces, en su 99.9% son estafas. O seguramente personas, porque en muchas oportunidades son robots. Hay que tener mucho cuidado en el mundo del trading. Yo les recomiendo, de verdad, aprendan ustedes por la propia. Es muy bueno que ustedes tengan a un mentor. Bueno, en el caso mío yo nunca he tenido a nadie que me lleve de la mano, no. Y eso es lo que va a hacer un mentor. Un mentor se va a poner con ustedes, lo va a enseñar, etcétera. Entonces yo aprendí, yo veía videos en YouTube, yo leía libros, leía muchas cosas, muchos documentos y bueno, fui aprendiendo. Y como les dije, yo aprendí perdiendo. Es la mejor manera, parece mentira, pero es la mejor manera de perder. Porque después cuando tú pierdas ya, o sea, en el caso mío que estoy aquí en Venezuela, que tú en una operación pierdas $100, $120, $50, $80. What the fuck? Créelo que difícilmente vas a volver a perder otra vez porque vas a aprender la lección. Después que ya tú te caes una vez, 2 veces, 3 veces, ya tú no te puedes volver a caer, tú no te puedes volver a golpear tropezar con la misma piedra 2 veces, no te puedes volver a tropezar. Entonces eso ocurre en el trading también. Entonces ya después que tú aprendes a
Si vas a perder, aprendes a cómo perder poco, ¿entiendes? Ya después que te aprendes eso, ya no te voy a decir que eres 100% rentable, no, yo multimillonario. Pues un multimillonario, no sé, estoy viviendo, no sé, en Suiza, no sé, ¿sí me entiendes? Entonces, bueno, pero lo que sí me gusta es enseñar estos tips, estas orientaciones, porque la gente a veces está muy descarrilada. Entonces, no tienen una buena orientación. La gente no tiene una orientación en el mundo del trading y se equivocan muchas veces. Y después que la gente se equivoca, van a decir, no, esto es una estafa, esto no sirve, no, el trading, no, eso es lo peor, eso no sirve. Porque han tenido unos malos tutores, porque han buscado gente que de verdad no los representa. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Lean libros, vean videos, aprendan. Ojo, por supuesto, suscríbanse a mi canal. Obvio. Suscríbanse a mi canal, por favor. Denle like, denle a la campanita. Más de lo que ustedes ya saben. Bueno, para no hablar tanto ya del tema, que ya les dije que se suscriban a mi canal. Se tienen que suscribir, denle like, denle a la campanita, lo que ustedes ya saben. Es importante porque voy a sacar mucha información más avanzada poco a poco del trading de criptomonedas para que cada vez vayan profundizándose un poco más. De todas formas, aquí en mi canal tengo otros videos para que ustedes vayan mejorando y vayan conociendo un poco más de este mundo. Ya les hablé algo del trading, de qué es el trading, para gorila chiquito, de qué se trata el trading, pero ahora vamos a hablarles de los tipos de trading que existen. Eso van a ser los temas de hoy, los tipos de trading que existen. Entonces, bueno, vamos a leer unos conceptos básicos y lo vamos a desglosar para que ustedes entiendan cómo son esos conceptos. Entonces, fíjense este concepto que está aquí. Entre los tipos de trading que tenemos el scalping o el scalper. O sea, depende si es el tipo de trading o el tipo de traders. Bueno, es el scalping, ¿verdad? Que no es más que alguien que abre la operación y la cierra en apenas unos cuantos minutos, como mucho, tratando de conseguir el mayor rango de ganancias por la cantidad grande que realiza operaciones durante un día. Esta técnica requiere conocimientos muy avanzados. Eso es el scalping, ¿verdad? Como tal. Ese es el scalping, lo que hace operaciones de scalping. Muchísimas personas hacen operaciones con scalping. Hay muchas personas que dicen que eso es muy fácil, es muy sencillo hacer operaciones con scalping. Yo de verdad, yo no juzgo ninguna de los tipos de trading que existen. A mí me gusta operar con scalping. O sea, bueno, hago muchos tipos de operaciones. No le voy a decir que una en específico porque yo trabajo mucho de acuerdo como yo veo el mercado. Bien. El scalping es una operación que tú compras en un punto bajo, pasan apenas minutos, 3 minutos, 4 minutos y la moneda medio sube un poquito nada más aquí y vendes. Ahí te ganaste un 7 centavos de dólar. Por un ejemplo, te ganaste 7 centavos. Vale. Estuvo aquí y volvió a bajar otro poquitico, compraste otra vez. Volvió a subir un poquitico, vendiste otra vez, otros 4 centavos. Volvió a bajar y así. Y cuando vengas a ver, en una cuestión de en 20 minutos has hecho 1.3 dólares. Está bien, 20 minutos, un ratico que te dedicaste, abre y cierra las operaciones, no puedes dejar operaciones abiertas, o sea, las abres y las cierras, un ratico, verifica y listo. Es muy importante que sepas, por eso que te dicen, cuando dicen que tienes que tener conocimientos avanzados, es porque tú tienes que saber cuándo va la tendencia. Si la tendencia de las criptomonedas, o en este caso el trading, si la tendencia es alcista, es ideal para entrar en el mundo de scalping, para hacer operaciones tipo scalping. Porque tú sabes que la moneda va a bajar un poco, pero ahí como va a subir, porque la tendencia es alcista, o sea, de alguna manera va a ir subiendo, hasta que tú veas que más o menos va cambiando la dirección de la tendencia. Entonces cuando tú ves que, ya va, entonces está como empezando a lateralizar, vamos a pararle, bien, entonces, pero mientras que la tendencia sea alcista, puedes hacer pequeñas operaciones de scalping, las que puedas hacer. No es necesario que opere en un día 50 operaciones, no es necesario. Yo en un día, empezando en este mundo, hubo un día que yo hice 39 operaciones de scalping en un día, y no fue en un día 24, no. En mi transcurso del día yo hice 39 operaciones de scalping. Y bueno, hice bastantes operaciones. Bueno, de ganancias tuve como unos 4 dólares, 4 o 5 dólares. Esas fueron mis ganancias. Tuve unas pequeñitas pérdidas, pero mis ganancias fueron como 4 o 5 dólares. ¡Demonios, Gom! ¡Eres realmente un genio! Eso fue lo que gané. De 39 operaciones, te dicen, no, tanto para 4 dólares. Bueno, pero fue en un día, o sea, es bueno. Pero me fundía el cerebro, de verdad. Lo importante es que sepan lo que es el scalping. Operaciones bajas, o sea, pequeñas, de un rango muy pequeño, en pocas fracciones de tiempo. En este caso, minutos apenas unos cuantos minutos. No más de 15 minutos, menos. O sea, 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos, así son las operaciones de scalping. Operaciones muy cortas, pero obviamente ganancias muy cortas. Operaciones cortas, ganancias cortas. Ese es el scalping. Vamos para la otra operación. El day trading. Es aquella operación en la que se abre una posición al principio del día
y la cierra finalizando el mismo día, con beneficios o con pérdidas, haciendo apenas unas cuantas operaciones durante el día. Deberás basarte mucho en análisis fundamental, análisis técnico, para poder llevarlo a cabo y por sobre todo tener buenas fuentes de información. Es muy importante que consideres el tiempo que requieres para implementarlo y si podrás alejarte del mercado con ganancias o pérdidas, eso lo debes decidir tú mismo. Para este tipo de operativa no es recomendable que permanezcas en un trabajo externo de tiempo completo, ya que te alejas de la noción del mercado. Espero que esto se haya entendido. Fíjense de qué se trata el day trading. Tú abres operaciones en un día, tú primero tienes que estudiar el mercado. Hace un análisis técnico, análisis fundamental del mercado, como les expliqué, el análisis técnico que son las gráficas como tal, y el análisis fundamental es seguir aquellos medios de información que me pueden decir qué es lo que está ocurriendo en el mundo de la economía mundial con respecto a estos activos. Bien sea en el caso de las criptomonedas que el Bitcoin, están invirtiendo mucho en Bitcoin o no están invirtiendo en Bitcoin, o algo cerró algún mercado, la pandemia, o por tantas cosas bajó el mercado, subió el mercado. Eso es importante saberlo. Y como dice aquí, de fuentes de confianza, que nos inspiren confianza. Porque de nada sirve seguir unas fuentes que de verdad sean totalmente absurdas. Escuchamos algunas noticias que no son verdad, entonces nos van a llevar por un mal camino en las operativas como tal. También lo importante que dice aquí es, tú abres operaciones en un día, las abres por si en la mañana, abre un mercado. Bueno, en el mundo de las criptomonedas el mercado siempre está 24 horas, 24/7. Pero también es importante saber en qué momento abren los tipos de mercados mundiales, el mercado asiático, etcétera, etcétera. Bien, porque obviamente el mercado asiático en Venezuela, en el caso de Venezuela, abre a las 8 de la noche. Y entonces de repente muchas personas de esos países empiezan a operar y hacen que el Bitcoin, que las criptomonedas o suban o bajen a esas horas específicas, así como la apertura de los otros mercados que existen. De eso vamos a hacer otro video aparte sobre específicamente cómo son los tipos de apertura de mercado y los cierres de los diferentes tipos de mercados mundiales. Eso es importante tenerlo en consideración porque eso nos va a ayudar a tomar una decisión, a decidir algo. Entonces, bueno, operaciones que tú abres en temprano y al final del día tú las cierras en ganancias o en pérdidas, pero bueno, eso ya hay gente que bueno, sí, vamos a cerrarla, no, vamos a abrirla. Yo en lo personal, a mí no me gusta cerrar mucho las operaciones así en pérdidas porque bueno, yo prefiero colocarle algo que nosotros le llamamos los stop para no perder mucho, perder poco. Bueno, cada quien se va adaptando a su forma de operar. Para hacer este tipo de operaciones es importante que uno no tenga una desatención a al trading como tal o a lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si de repente imagínense que estamos abriendo unas operaciones y bueno, y vamos a trabajar en otras cosas, estamos haciendo algún otro trabajo X, y bueno, el mercado tiene algunos movimientos bruscos, qué sé yo, y pudiésemos cerrar operaciones, aunque ya ahí estamos saliéndonos del parámetro de lo que es el day trading, pero si vemos una ganancia abrupta, pudiésemos cerrar y tenemos que estar pendientes de ese mercado. Entonces si estamos trabajando, nos vamos a distraer demasiado, entonces no vamos a estar pendientes del mercado, ya no pasa a ser este tipo de operaciones. Entonces bueno, es importante que la persona que se dedica a este tipo de trading esté muy pendiente del mercado, esté muy pendiente de las noticias y se dedica a esto, se dedique 100% a esto. Yo soy trader y yo opero y trabajo con esto y todos los días opero, o por lo menos estoy pendiente de los mercados, estoy pendiente de las noticias. No necesariamente opero todos los días, ¿sabes? Pero estoy pendiente. Pero yo hago otras cosas también, yo hago estos videos en YouTube, en estas plataformas de videos. Estoy investigando muchas plataformas de emprendimiento, estoy trabajando con marketing, estoy trabajando con muchas cosas, entonces a veces es mentira que no me voy a dedicar 100% a este tipo de operación de trading, es mentira. Cada quien se tiene que adaptar a su estilo de vida. Ok, vamos con la otra operación, el otro tipo de trading. Tenemos el swing trading. El swing trading es un tipo de trade que se opera ya a mediano plazo, cerrando operaciones ya pasado varios días. Es un tipo de trade que se requiere de mucha paciencia y disciplina. Podrás encontrar en el pasar de los días con operaciones las cuales creerás que habrás errado por la fluctuación del mercado. Sin embargo, debe existir un análisis previo para entender que solo son pequeñas fluctuaciones del mercado, que no representan fallas en la operación. Solo es cuestión de paciencia y probablemente se saldrá con buenas ganancias. Estas operaciones son muy importantes que se maneje lo que corresponde a los stop para así tener éxito en las mismas. Este tipo de trading se caracteriza por ser paciente. Este tipo de trading, que es el swing trading, son operaciones que tú puedes abrir en un día. La abres por decirte el día de hoy y pasan una semana.
2 semanas. Pero debe haber un análisis previo, un análisis amplio, una gama de horas, de semanas, de días, donde tú hagas estudios en donde tú veas la posible inclinación dentro de algunas semanas, a ver cómo va a ir la moneda. Entonces probablemente, como lo dice aquí, van a haber unas fluctuaciones bajas. Tú vas a decir, va subiendo y cayó la moneda y wow, no, perdí, y te vas a desesperar. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Pero no te desesperes. Porque si tienes un buen análisis, si ya tú hiciste un buen análisis, entonces obviamente ya tú sabes que eso es una pequeña, lo que le llamamos en el mundo del trading, una pequeña corrección. Entonces esa corrección va a ser igual que impulse aún más el valor de este activo. Entonces probablemente vas a tener unas ganancias mucho mayores. En este tipo de operaciones del swing trading las ganancias son muy grandes, o sea, son ganancias bastante amplias. Eso es mentira, no vas a ganar 3 centavitos, 4 centavitos, vas a ganar muchísimo más. Entonces bueno, pero son operaciones que tienes que tener paciencia, tienes que tener disciplina, tienes que estar concentrado y llevar un plan de trading desde un principio. No puedes, si te sales de este plan, estás errado y podrás posiblemente perder o quizás ganar poco. Son operaciones en un periodo un poco amplio de tiempo, ¿eh? Pero bueno, yo también he operado así. De hecho, en estos momentos tengo una operación de hace como una semana y media, pero estoy esperando que llegue a un objetivo específico. Entonces bueno, cada quien puede hacer varias operaciones en las plataformas y esta moneda la operan así, aquella moneda la operan acá, así. Pero ya eso es con el tiempo que adquieran varias experiencias, puedan operar varias monedas o varios activos al mismo tiempo. Tengo un poco de experiencia en ese terreno. Claro, si consideras el fracaso como experiencia. Vamos con el último para terminar, que es el position trading. Que en este tipo de trading ya es mucho más largo el plazo y se requiere de un análisis mensual, inclusive anual. Por ende, se requiere de un análisis más detallado y de probabilidades de riesgo. Se debe tener muy en cuenta los análisis fundamentales y buenos análisis técnicos, pero como repito, de largo histórico. Se requiere de una muy buena gestión de capital antes de operar. El position trading es algo muy parecido a lo que es el swing trading porque es a mucho tiempo, pero en este caso es casi prácticamente anual. Entonces es algo que tú vas a decir, bueno, en el año 2020 el Bitcoin llegó a $20,000, pero según mi perspectiva, según mis análisis, mis cálculos, mis estudios, yo creo que el Bitcoin va a llegar en el 2021 a $200,000. Entonces tú dices, bueno, entonces voy a operar y voy a invertir $1,000 en Bitcoin en el 2020. Y probablemente en diciembre de 2021, efectivamente el Bitcoin llegó a $200,000 y te estás llevando una ganancia en cuanto a esa inversión. O sea, tú primero tienes que hacer un análisis muy bueno, no, en un periodo muy grande de tiempo, en años, te ha posicionado a muchos años, mucho tiempo. Abre tus operaciones y ya, ahí sí te puedes olvidar de eso, porque tus operaciones son a largo tiempo. Entonces, al próximo año, el precio seguramente ha cuadruplicado, usted no tiene idea del valor, y probablemente si ya quieres hacer tu retiro, te retiras, vendes, y probablemente tengas unas ganancias exageradas, extremas, pero tienes que saber y analizar ese activo, porque no te vas a meter un activo que no tiene ni siquiera un buen proyecto el activo, una moneda que ni la conoces y es algo a lo loco, y seguramente entonces no se vaya hacia arriba sino se vaya hacia abajo. Por eso es que mucha gente, por ejemplo, en el Bitcoin predicen que el Bitcoin va a llegar para diciembre a $200,000, hay otros que dicen que a 150,000, hay unos que dicen que a 300,000, entonces probablemente es una moneda que se vaya bastante impulsada con mucha fuerza para diciembre de este 2021. No lo sabemos todavía, nadie lo sabe, pero hay muchas empresas invirtiendo, muchos bancos, muchos multimillonarios invirtiendo, entonces todo pinta que puede ser que sí tengan razón, ¿ves? Entonces por eso hay que analizar, hay que estudiar, analizar, análisis técnicos, fundamentales, noticias, muchas cosas, para poder conocer este tipo de trading. Y bueno muchachos, esto es todo por el día de hoy, pero bueno, espero que les haya quedado algo aquí importante, algún conocimiento previo antes de ingresar a este mundo de las criptomonedas. Recuerden, fíjense, para entrar al mundo de las criptomonedas no necesariamente tienes que saber hacer trading, no es necesario. Si tú quieres invertir, porque hay personas que me han dicho, no, pero yo quiero invertir en criptomonedas, ¿cómo hago? Yo quiero hacer eso. Lo que tú haces, yo hago trading, pero invertir en criptomonedas no es hacer trading y ya, no. O sea, hacer trading es una manera
de tú aumentar tu valor en cuanto a tu criptomoneda. Si tú tienes una criptomoneda y quieres aumentarla sin invertir nada, vamos a decirlo así, o sea, con el mismo dinero que ya tengas aquí, haces trading, pero no necesariamente hay que hacer trading obligatoriamente, ¿no? Si tú quieres invertir en criptomonedas, tú sencillamente buscas un buen proyecto, en mi recomendación personal, busca un buen proyecto, así como el Bitcoin, así como el Ethereum. Busca un buen proyecto que sabes que van muy bien impulsados y compras una criptomoneda. Bueno, yo tengo ahí $50, compras $50 en esta criptomoneda. Y seguramente, como todavía no sabes de esto, estás aprendiendo, estás empezando, quieres ver cómo es, seguramente de aquí a unos 3 meses, ya esos $50 que tú compraste ahorita, seguramente ya no son 50, son $80. Entonces tú dices, bueno, no es que es mucho, pero han pasado 2 o 3 meses y te has ganado $30 sin hacer nada, sencillamente porque tenías el dinero ahí guardado, esas criptomonedas. Entonces, bueno, ahí uno dice, bueno, tú ya estás invirtiendo en criptomonedas, ya estás invirtiendo. Después tú retiras y tienes $80, ya no tienes 50, tienes 80. Entonces te estás valorizando. Es una manera de proteger tu propia moneda, tu propio dinero, lo estás protegiendo. Entonces es una manera de que te genere como una especie de interés. Como le explico, o sea, no todo el tiempo es así, por eso que digo, tienes que tener buenos proyectos en mente. No puedes operar, esto ya, no. Bitcoin, Ethereum, proyectos. Si no tienes conocimiento todavía de las criptomonedas, proyectos que tengan una buena base. Bien, bueno, hablamos de trading, hablamos de los tipos de trading que existen. Tú vas a ver con cuál tú, si quieres aprender a hacer trading, con cuál tú te quieres especializar o cuál quieres perfeccionar. Con el pasar del tiempo, como yo les digo, yo he tenido muchos tipos de operaciones en el trading como tal, no nada más scalping, swing trading, day trading, no, opero varias, o sea, depende como yo vea el mercado, yo opero. Entonces, bueno, cada quien se adapta a su manera. Todos los traders del mundo, absolutamente todos los traders del mundo son totalmente diferentes. Todos son diferentes. Y ahí es donde entro yo. Yo no opero igual que Carlos. Carlos no opera igual que María. María no opera igual que Susana. Susana no igual que Pablo. No, todos son diferentes. Todos los traders son totalmente diferentes. Hay gente que opera criptomonedas, gente que opera Forex, hay gente que opera, no sé, recursos minerales, X, cualquier tipo de mercado. La acción del trading como tal, lo que es el trading, que es comprar barato, vender caro, esta acción como tal es la misma. Compramos un precio barato, lo vendemos un poquito más, tenemos indicadores, análisis, etc. La acción del trading como tal es la misma. Los activos es lo que cambia, el mercado es el que se mueve, es diferente. Por ejemplo, el mercado de las criptomonedas es uno de los mercados más volátiles que pueden haber. Ahora lo que es el Forex es un mercado un poquito más suave, las acciones son un mercado un poco menos volátiles. No quiere decir que no tengan volatilidad, sí tienen, pero no tanto. Pero este mundo de criptomonedas es muy volátil. A mí me gusta mucho, pero es muy volátil. Entonces es importante que su adiestramiento, el adiestramiento de cada uno de ustedes es importante, el conocimiento. Estudien, vean videos, lean libros, pregúntenle, tengan mentores buenos. Pregúntenle a la gente que ustedes de verdad confíen en la información que dan. Tengan buenos mentores y yo estoy seguro que seguramente el día de mañana van a tener unas primeras operaciones buenas. No tengan miedo a equivocarse, se van a equivocar, o sea, van a perder. Se los digo así, van a perder, no es mentira, van a perder, seguramente van a perder. Pero de estas pérdidas, lo importante de estas pérdidas es que ustedes aprenden. Si no aprenden de estas pérdidas, entonces están haciendo algo mal. Si no es lo suyo, no hagan trading. No lo hagan porque no, me voy a hacer multimillonario. Y como la gente hace trading, yo voy a hacer trading porque me voy a hacer millonario. No hagan eso. No hagan eso porque yo no soy multimillonario. Aquí estoy, ¿entiendes? Ganándome algunos centavitos, algunos dólares. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Trabajando para ahí y sigo estudiando. Todos los días del mundo trato de aprender algo nuevo del trading de criptomonedas. Todos los días del mundo. Entonces traten de estudiar, traten de aprender, pero tengo algunos conocimientos que quizás se los puedo brindar de una manera un poco más coloquial, más arcaica. Por eso es que traté de hacer este video, lo traté de hacer algo así como de tú a tú, algo un poquito más, para que ustedes más o menos me entiendan. Denle me gusta, suscríbanse a mi canal, una vez más. Pero bueno, si suscríbanse a mi canal, estamos tratando de hacer crecer este canal un poco más rápido. Vean mis videos, váyanse para otro video, aquí lo ven algunas etiquetas,
otros videos para que se vayan y vayan aprendiendo un poco más. Y bueno, iré cargando videos poco a poco, los iré haciendo para que ustedes vayan mejorando sus operaciones. Lo importante es que ustedes aprendan y que les haya quedado algo importante ahí. Y bueno, me pueden seguir también en mi Instagram, se lo voy a dejar aquí en Instagram, @CryptoKena. Síganme en Instagram, me pueden seguir en Facebook, me pueden seguir en Twitter, en mis redes sociales, mi blog, aquí en la descripción le voy a dejar mis redes sociales, las que más utilizo, los enlaces a la plataforma de Binance para que se suscriban por medio de esa plataforma, y bueno, muchas cosas más van a ver en este canal. Espero que les haya gustado, sin más nada que decir para no molestarlos más. Cuídense, buena vibra para todos y la mejor de las bendiciones para todos. Chao, chao. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.